Hola chicas, bienvenidas a Poderosamente. Hoy quiero explicarles de una manera muy pero que muy simple cómo es el proceso, cómo se crea la realidad. Porque sí, mira, todo lo que tú estás viviendo en este momento lo has creado tú, ya sea de forma consciente o inconsciente, pero ha sido creado a través de ti. Entonces yo tenía muchas ganas de hacer este video y de explicar cómo hacer que esa realidad que tú tienes ahora mismo pase de ser algo al azar a ser algo completamente intencional. Para esto es muy importante que conozcan lo que son las leyes universales. Mira, son principios o normas con las que funciona el universo y nos afectan a todos por igual, independientemente de si tú creas en ellas o no. Es como por decirte, yo qué sé, la ley de la gravedad. Tú puedes afirmar que no existe, pero es que si tú tiras un lápiz, se va a caer al suelo, así de fácil. Entonces, cuando yo entendí que lo mismo sucede con las leyes universales, fue cuando en realidad mi vida empezó a cambiar, porque me di cuenta que no se trataba de trabajar más duro o de hacer más cosas, se trataba de entender cómo funcionan estas leyes y aprender a usarlas a mi favor. Si tú no sabes cuáles son, comenta leyes y te las envío todas para que sepas cómo aplicarlas en tu vida diaria y déjame saber si te gustaría que hiciera otro video explicándolas con detalle, porque en este quiero enfocarme en que tú entiendas cómo funciona el proceso de crear la realidad. Antes de empezar, quiero que sepas que cuando te digo que la realidad es algo que tú creas, no lo digo desde el lado mágico, que aparecerá de la nada, sino desde un lado más tangible, de algo que cuando lo entiendas y aprendas a alinearte con ello, empezarán a llegar a ti situaciones, posibilidades, personas para que tú consigas la realidad que deseas. Ahora bien, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos atraer esas personas, situaciones y posibilidades para conseguir nuestra realidad? Vamos a empezar con lo primero. Mira, el universo, Dios, el mundo de las posibilidades, el cielo, todo eso es lo mismo. Simplemente son diferentes maneras de llamar al todo. En mi caso, a mí me gusta decirle universo. Entonces, lo primero que hay que entender es que el universo es mente. Yo sé que te puede sonar raro al principio, pero te lo voy a explicar. Si pensamos en el universo simplemente como algo físico, las cosas físicas que vemos, nos estamos como limitando porque bien sabemos que nosotros tenemos mente, que nuestra mente funciona aunque no podamos verla y que eso también forma parte de ese todo. Entonces, el todo está compuesto como por mini universos que somos nosotros mismos con nuestro cuerpo, mente, espíritu. Es decir, que formamos parte como de una red gigante que está interconectada entre sí por una mente universal. Entonces, por ejemplo, para que existiera una casa, alguien tuvo primero que imaginarla, creer que era posible y luego pues llevar las acciones para que se hiciera realidad. Con esto te quiero decir que para empezar, además de imaginarlo, tenemos que empezar a alinear nuestros pensamientos con esa posibilidad de que puede ser real. Si tú dentro de esta red ves a alguien que está logrando lo que tú quieres, en vez de pensar, no, es que eso no es que yo no voy a saber hacer eso, piensa, si esa persona pudo, yo también puedo hacerlo, porque yo formo parte de ese mismo universo. Yo tengo las mismas conexiones que esa persona tiene, las mismas posibilidades que tenía ella cuando lo hizo. Entonces, cuando tú empiezas a creer que sí puedes, empiezas a abrirte el camino y a recibir situaciones, personas y oportunidades para que eso poco a poco se vaya dando. Ahora, en el proceso de la creación de la realidad, quiero que te pongas cómoda para que lo entiendas, porque aquí es donde mucha gente se pierde. Mira, nosotros vivimos en un mundo tridimensional. Tenemos tres dimensiones. En el primer plano, en el plano de abajo, cabe resaltar que es que el que tiene la frecuencia más baja es el que vemos con nuestros ojos, lo que percibimos con los cinco sentidos, ¿no? Lo que olemos, vemos, tocamos. A mí me gusta mucho llamarlo como el plano de la realidad, ¿ok? Porque es donde tú ves, tú puedes corroborar, puedes afirmar el típico ese de ver para creer. Todo lo que experimentas tú en este plano físico simplemente es el resultado de lo que piensas, sientes y crees. Arriba de este plano hay dos planos más que no son visibles y que la mayoría de la gente ignora que existe. Arriba del plano físico tenemos el segundo plano, que es el plano mental, el de las ideas, las creencias, de cómo percibes el mundo. Este plano se empieza a formar desde que tú naces. Las ideas y las creencias de las personas con las que tú creciste a tu alrededor, tus padres, tus hermanos, tus profesores, tus amigos, todos ellos instalaron en ti unas creencias que tú asumiste como tu realidad y terminaron imprimiéndose en tu plano físico o de resultados. Por ejemplo, si desde pequeña escuchaste frases como el dinero es difícil de ganar, no crece de los árboles y cosas así, pues en tu plano mental se ha instalado esa creencia en la que para ganar dinero, por ejemplo, tienes que sacrificarte y es algo muy difícil de conseguir. Entonces, como eso escurre directamente en tu plano físico, te vas a ver envuelta en una vida en la que te esfuerzas mucho y no consigues lo que quieres y no entiendes por qué. Ahora,
Aquí es donde se pone súper interesante. En el tercer plano, el plano espiritual, es el que tiene que ver como con el universo, el todo que te habíamos hablado, el campo de las posibilidades infinitas. Piensa que tú, al formar parte de esa red, tienes como acceso total, acceso libre a todas esas mentes que hemos visto que han creado antes la vida que tú quieres. Tú tienes la capacidad de elegir esa vida y de empezar a implantar en tu segundo plano, en el mental, toda la información que necesitas para ser quien has elegido. Es decir, tienes que borrar toda la programación que se te ha ido instalando durante toda tu vida y empezar a instalar nuevas creencias para que por consecuencia eso se escurra y cambie tu realidad. Entonces, ¿cómo lo vas a bajar? O sea, ¿cómo lo bajas del plano espiritual al plano mental para que luego llegue a tu plano físico? Mira, es mucho más fácil de lo que crees. Y es algo que se llama repetición continuada de una información. Punto. Es todo lo que tienes que hacer. Mira, en muchos videos yo hablo exactamente cómo conseguir la vida que quería. Es decir, dejar un trabajo que me consumía, poder tener tiempo para mi hijo, para mi familia, trabajar desde casa, aumentar significativamente mis ingresos, verme mejor, sentirme mejor a través de mi yo ideal. Y es básicamente esto que te estoy enseñando a hacer en este video. Es decir, yo me fui al plano espiritual, al plano de las infinitas posibilidades y elegí mi yo ideal. Visualicé la personalidad, la manera de ser, de hablar, de trabajar de la persona que tenía lo que yo quería tener. Y simplemente empecé a actuar como ella. Empecé a decirme a mí misma a todo el día y a toda hora. Yo soy organizada, yo vivo tranquila, yo tengo tiempo para todo, yo trabajo por internet, yo ayudo a más personas a lograrlo. Yo peso esto, yo como saludable, yo me cuido, yo tengo tiempo para mi hijo, independientemente de que yo en mi plano físico todavía no veía todo eso, en mi mente ya estaba ocurriendo y sabía que tarde o temprano esto terminaría escurriendo en mis resultados. Entonces, esa repetición continuada se implantó tanto, tanto, tanto en mi plano mental que yo no es que vi todo de golpe y de un día para otro ya tenía la vida que quería, no. Yo empecé a notar cómo me empezaban a aparecer oportunidades, un curso que me enseñaba a aprender online, personas que me decían cómo habían logrado ciertas cosas. Empecé a ir al gym y me empecé a sentir mejor físicamente y eso me daba más seguridad para hablar en cámara. Es un proceso, no es algo que sucede de la noche a la mañana, pero sucede. Y yo espero de todo corazón que este video te haya sido muy útil para entender que las cosas no te van a caer del cielo, pero si entiendes cómo funcionas tú como ser humano, puedes ser, hacer o tener cualquier cosa que elijas. Comenta, yo soy la creadora de mi propia realidad para empezar a reprogramar tu mente y compártelo con quien creas que necesita esta información. Adiós.